usted es Carla Suárez. Sí, voy a leer un fragmento de mi última novela que se llama La viajera. Y quería aclarar que es que la novela va en dos partes, en dos tiempos. La novela decía va en dos tiempos, el pasado, que está escrito en un diario, el pasado la protagonista, todo un viaje que hace la protagonista que lo escribe en un diario, y luego el presente, porque en la novela, bueno, se cuentan muchísimas historias, leo un fragmentico, quizás no se entienda mucho, entonces leo el primer fragmento del diario, que el diario, la protagonista lo llama el cuaderno de bitácora. Escribir que entre la inscripción y el certificado padeciste insomnios y fuiste feliz, y algunas cosas te daban dolor de barriga, y estornudabas cuando veías el sol, y todo era importante, aunque fuera trivial, parte del cotidiano de todos los presentes. No hay existencia que no merezca ser contada. Sin tu paso y el mío, el mundo sería otra cosa, y cuando dejemos de estar, será también otra cosa, pero quizás más sabia. No queda más salvación que escribir, y escribir como para alcanzar la integridad del transcurso. Queda registrado el proceso de transformación de la materia, que la puerta de casa, antes de ser puerta, era un pedazo de leña, que antes fue un árbol, que antes fue una plantita, que antes fue entregar originales 2 copias bien documentadas y con firma. Estuve aquí, todo está escrito y amén. Circe sale con la idea de buscar su ciudad en el mundo, porque La Habana ya no es su ciudad, no se siente, no le habla, no vibra en esa ciudad, y entonces decide, además piensa que no forzosamente la ciudad donde uno debe vivir debe ser por fuerza la ciudad de nacimiento, y entonces emprende este viaje de búsqueda de su ciudad en el mundo, y sale con esta Lucía, que salen juntas a Brasil. Y luego Lucía, la vida le cambia y se va a vivir a Roma, y ellas dejan de verse durante 6 años. Y durante estos 6 años Circe viaja de San Pablo a México, de México a Madrid, de Madrid a París, y finalmente se reencuentra con Lucía en Roma. Y entonces en todas estas ciudades Circe siempre va a encontrar personajes, todos los personajes con que se encuentra son extranjeros en todas estas ciudades, porque me interesaba hacer como una gran reflexión de lo que significaba ser extranjero y por qué a veces uno puede sentirse extranjero en su propia tierra y otras veces te puedes sentir en casa, en una tierra de acogida, que no es tu tierra de nacimiento, ¿no? Me puedo sentir bien en un lugar o no, o sea, estaba llena de preguntas. Escribir una novela no tengo prácticamente ninguna respuesta, pero bueno, ya está la novela escrita. Y me interesaba contar también la relación entre estas dos mujeres que son aparentemente muy diferentes. Circe es un personaje bastante expansivo y cautivadora, que por eso justamente se llama Circe, porque es la maga de la Odisea. Y Lucía, al contrario, es una mujer un poco más clásica, necesita más seguridad en su vida, más casa, marido, trabajo, cosas sólidas, ¿no? Mientras que la otra todo lo contrario, se pasa el tiempo cambiando. Y entonces la novela es una gran conversación también entre estas dos personalidades femeninas que son bastante diferentes. Seguramente también yo tenía algunas dudas, pero siempre sigo sin respuestas, por eso tengo más necesidad de escribir libros. Y una de las ciudades donde va el personaje es a París. Y entonces, estando en Roma, escribí toda la parte de París. Pero luego, durante la escritura de la novela, mi vida cambió. Roma dejó de tener sentido en ese momento para mí, entonces yo me fui a vivir a París. Y estando en París escribí toda la parte de Roma, de la novela. Y entonces era así. Y entonces digo, a veces cuando dicen, bueno, si la novela es autobiográfica, ¿no? ¿Cuánto tiene? Y en este caso realmente no fue el personaje el que me siguió a mí, fui yo la que seguía al personaje. Entonces, una cosa que me parece muy divertida y fascinante de la literatura es que para mí la total libertad es escribir un libro. O sea, uno puede dentro de una historia hacer cualquier cosa, estar en cualquier país. ¿De cuándo comenzaste a escribir? A escribir en general, siempre, desde niña. Desde niña siempre sí, sí. Yo soy ingeniero electrónico. Pero empecé a escribir, por eso se me puso el pelo así, pero empecé a escribir desde niña y porque me gustaba, y en mi casa, bueno, mi madre era profesora de literatura y los libros era una cosa normalísima en mi casa, la literatura, todo el mundo leía en mi casa, era normal, y a mí más que leer, cuando era niña me gustaba inventar historias. Y entonces, bueno, empecé a escribir poesía, no sé qué, después cuentos, y se reparan computadoras.
Y entonces, y siempre viajo con un destornillador en la cartera, que tú lo sabes. Y entonces, pero bueno, la literatura siempre fue una cosa que me pasaba y era más fuerte, ¿no? Cuando es como una enfermedad, cuando hay enfermedades incurables, cuando estás enfermo de contar historias, tienes que seguir haciéndolo siempre, ¿no? Y entonces eso siempre lo hice, ¿no? Ya ahora dedico más tiempo realmente a la literatura que a la ingeniería, pero llevo las dos cosas. Qué bien, bueno, un aplauso para Carla. Creo que nos ha hecho un muy buen retrato personal y nos hemos aproximado mucho a ella como escritora y como ser humano.